Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 14 de junio de 2018. Bienvenidos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información. El Pleno de la Asamblea Nacional declaró esta tarde improcedente el pedido de autorización de la jueza de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del expresidente Rafael Correa dentro del caso Fernando Balda. Ricardo Bravo siguió las incidencias de lo registrado esta tarde y nos preparó un informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Con 83 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional se declaró improcedente para tramitar la solicitud enviada por parte de la jueza Daniela Camacho, quien pedía al órgano parlamentario la autorización para el enjuiciamiento penal en contra del expresidente Rafael Correa. Esto por un caso que investiga la Fiscalía General del Estado por un presunto secuestro en contra del ex legislador Fernando Balda y que había sucedido en el año del 2012. Finalmente, fue el legislador Fernando Burbano quien presentó este proyecto de resolución. El texto constitucional es claro al señalar que es atribución de la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. No dice expresidente o exvicepresidente. La Asamblea Nacional, como entidad de derecho público, solo puede hacer lo que la Constitución y la ley establecen de manera taxativa. Posterior a esta decisión, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se pronunció sobre el resultado de la votación, los 83 voluntades por parte de los legisladores que decidieron declarar improcedente dicha solicitud. La titular del Parlamento ecuatoriano ratificó que la decisión del órgano legislativo se basa en el artículo 120, el numeral 10 de la Constitución. Decirles que la Asamblea se siente tranquila de la acción que está tomando. No estamos nosotros aquí tomando ninguna acción en contra de ningún ciudadano. Hemos actuado en derecho y justamente además tomando como antecedentes jurisprudencia existente en casos similares, como fue el hecho del expresidente Yamil Maguad en julio del año 2000. Pero la presidenta de la Asamblea Nacional también hizo referencia a algunos hechos que se suscitaron aquí en el Pleno del Legislativo, cuando legisladores ex Alianza País, hoy afines al expresidente Rafael Correa, pedían debate de esta resolución. Finalmente no se dio. La titular del Parlamento ecuatoriano también rechazó los hechos de violencia que se registraron en las inmediaciones del Parlamento ecuatoriano y finalmente se pronunció sobre un pedido de apelación a la presidencia del Legislativo. De hecho, la apelación no cabía porque yo ya había pedido votación y estaba corriendo los tiempos de la votación. Durante ese lapso, obviamente, no hay opción a hacer apelación a la presidencia. Las acciones judiciales que se pueden tomar, pues obviamente están en libertad de hacerlo, pero les ponemos en conocimiento que la tarde de hoy se pretendió justamente incidentar esta reunión y poner una prohibición de ejecución de la misma a través de un juzgado en Junín, en la provincia de Manabí. Una vez clausurada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, la número 522, de inmediato las reacciones del legislador Juan Cristóbal Lloret rechazó lo actuado. Dijo que los legisladores hoy denominados de la Revolución Ciudadana apelarán esta sesión del Legislativo. Porque se apeló a la presidencia de manera muy clara en el Pleno de la Asamblea Nacional, todos escucharon que se apeló a la presidencia. No había votación y tenía que solventarse la votación. Eso no dice en la ley de la función legislativa, no dice que cuando esté en votación no se puede apelar a la presidencia, dice se podrá siempre apelar a la presidencia. Visión contraria a la que maneja el legislador Henry Cucalón. Para él, el procedimiento legislativo ordenaba que primero se someta a la votación y, de ser el caso, luego se proceda a la apelación de la presidencia del legislativo. Indicó que ese es precisamente el procedimiento que debe seguir la legislatura ecuatoriana. Lo actuado el día de hoy
es absolutamente legal, pero fundamentalmente legítimo. La Asamblea Nacional carece de atribución para dar una autorización a un expresidente de la República, que lo que querían, obviamente el sector del correísmo, era dilatar, distraer la atención, cuando lo que debe hacer el expresidente es, como cualquier ecuatoriano, defenderse. Sobre este tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter. Ella rechazó cualquier acto de violencia, dijo, en contra de los legisladores. Hasta aquí se informe. Gracias a Ricardo Bravo por ese completo reporte respecto de lo registrado esta tarde. El comunicado emitido por parte del Gobierno Nacional tras los resultados de la votación del pedido de cambio en el orden del día en la sesión de este miércoles para solicitar que la Asamblea trate de manera anticipada la solicitud de la jueza Daniela Camacho para vincular al expresidente Rafael Correa generó reacciones al interior del Parlamento. Aquí las impresiones. Mediante un comunicado, el presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó el pronunciamiento de algunos de sus legisladores que la tarde del miércoles votaron en contra del pedido de cambio de orden del día para que el Pleno trate el pedido de vinculación penal al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. El primer mandatario expresó rechazo a la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia. Uno de los legisladores que votó en contra del pedido de cambio de orden del día fue Esteban Albornoz. Él asegura que el respaldo al presidente lo demuestra con la aprobación de leyes. Bueno, no hay ni morenistas, ni no, estamos apoyando un proceso, estamos apoyando al presidente Lenín Moreno, pues, para que se cumplan las gestiones, para que se cumpla el plan de gobierno, pues. En el comunicado, el presidente manifiesta que el momento histórico exige que todas las personas, y más todavía quien ha ejercido un cargo público, rinda cuentas a la ciudadanía y a la justicia. Las auténticas democracias y los sistemas legales independientes se caracterizan porque todos los habitantes, sin distinción, están sometidos a la ley, y que este es el momento de demostrar quienes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena, o quienes quieran solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado. Estas expresiones fueron cuestionadas por legisladores del ala correísta. Sofía Espina asegura que el gobierno está presionando a sus asambleístas. Estamos hablando de que la bancada morenista son alrededor de 40 compañeros. Entonces son a 40 compañeros que se los ha presionado. Desde otras vertientes políticas, en cambio, consideran en que el accionar demuestra el despertar de viejos aliados del expresidente. ¿Y qué hicieron a última hora? ¿Presionados por qué? ¿Por quiénes? ¿Votaron en contra? ¿O se abstuvieron? Veo que últimamente comienzan a despertarse viejos aliados uniéndose. El pedido de cambio del orden del día tuvo el respaldo de 69 asambleístas, 48 votaron en contra, hubo 0 blancos y 4 abstenciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para ampliar todos estos temas que han marcado la jornada de este miércoles, así como la de esta tarde, vamos a dialogar de inmediato en nuestro espacio de entrevistas con el asambleísta César Litardo. César Litardo, asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Asambleísta Litardo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas noches, un saludo a todos los que nos ven en todo el país. Una sesión corta, la de esta tarde, finalmente ocurrió lo que muchos veían venir, no se dio paso, se declaró improcedente esta solicitud de la magistrada de la Corte Nacional de Justicia, quien solicitaba a la Asamblea Nacional una autorización para el encauzamiento penal del expresidente Rafael Correa. Bueno, creo que está enmarcado esto en lo que establece el artículo 120 de la Constitución, literal 10, en donde se establece claramente que esta autorización ya no correspondería para autoridades como el expresidente Rafael Correa, quien en este momento no se encuentra en funciones. Creo que la Asamblea actuó con responsabilidad, apegado al derecho, apegado a lo que establece la Constitución, y en ese marco hoy pues la Asamblea resolvió un tema que era importante, que era decir que esto no era ya competencia de la Asamblea Nacional, que más allá de que entendemos que la jueza ha oficiado a la Asamblea como una
acción judicial para que no caiga en ningún vicio de nulidad del proceso, pero que se entendía claramente que este ya no era una competencia nuestra. Desde el bloque de los correístas, como se los han denominado, la bancada de la Revolución Ciudadana, se ha manifestado que debía conocerse y debía debatirse esta solicitud. Bueno, no hay un mayor argumento al respecto. Creo que se lo quiso hacer un poco político el tema. Creo que fue un poco la argumentación que se estuvo desde este sector de la Asamblea. Pero en definitiva, también viene la pregunta, luego, si es que hubiéramos nosotros resuelto que este tema se tiene que haber conocido y haber autorizado o no, ¿cómo la Asamblea podía no haber autorizado tal vez la posibilidad de que la justicia haga su trabajo? Creo que era un poco ambiguo el tema. Es decir, en cualquier circunstancia creo que este caso se debía resolver como se lo resolvió hoy. En principio que la Asamblea no era competente ya para este caso, sobre todo cuando el día de ayer también ya el fiscal general del país también manifestó un criterio similar y muchos de los juristas del país han manifestado que este es el criterio en donde se puede manifestar de que la Asamblea no tenía competencia para conocer ya esta situación jurídica. Más allá de este argumento que ustedes manejan, asambleístas, sobre la base de lo que establece el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución, desde el ala correísta lo que se sostiene es que los morenistas no tenían los votos para resolver este tema. Bueno, el tema había que resolverlo como lo resolvimos el día de hoy. No entiendo el criterio por qué se manifiesta esta situación, ya que la resolución era simplemente resolver si es que era o no competente para nosotros. Al no ser competente, la Asamblea no está conformada solamente por un grupo político, está conformada por varios grupos políticos, varias bancadas, y la mayoría de las bancadas se pronunciaron en favor de que la Asamblea no era competente. Así que ya este es un caso que no tiene que vérselo como una persecución a nadie. Creo que es un caso que en donde los implicados en este tema, no solamente el expresidente de la República, sino algunos más, deberán, en pleno ejercicio de sus deberes, poder defenderse en la justicia y poder determinar si es que son o no culpables. Es decir, que es un caso similar a lo que pasó en algunos meses atrás, y ahí sí en ese caso hubo que hacer la autorización con el ex vicepresidente Jorge Glass. En este caso ya no cabía porque el presidente Rafael Correa no está en funciones, pero en principio lo que quiero ratificar es que la Asamblea actuó apegado a la ley, actuó apegado a la Constitución, y hoy declaramos que era una no competencia nuestra este tema que se fue consultado por la jueza en este caso. Este aspecto, asambleísta Litardo, podríamos decir que trajo cola desde el día de ayer, desde este miércoles, cuando en el marco de una sesión de pleno se había mocionado un cambio en el orden del día justamente para tratar de manera anticipada este punto que ya había sido contemplado para la sesión de este jueves. Sí, bueno, creo que ayer un poco no se pudo procesar el tema. Creo que ¿qué sucedió allí? Porque lo que vimos es que no se dio paso justamente al cambio del orden del día, y ahí hubo votos tanto de los legisladores del Movimiento Alianza País y aliados, así como también de quienes ya no forman parte de esta organización política. Sí, creo que ayer no se procesó. Yo de lo que he conversado con algunos compañeros el día de hoy, ellos han manifestado de que tal vez el criterio en general era de que, como ya se había planteado el tratamiento el día de hoy, al ir improcedente tratarlo, porque era una falta de respeto hacia lo ya dispuesto para el tratamiento del día de hoy de la Asamblea. Pero más allá de eso, creo que al final hoy se ratificó esto. Creo que el procesamiento que se le dio ayer en función de lo que la Asamblea debería responder a la jueza en este pedido fue claro, y creo que ya lo demás quedará para poderlo discutir más adelante, pero en principio nosotros como bloque, más allá de que tengamos diferencias internas como en cualquier acción política, acción privada que se pueda dar en la vida, también tenemos que luego de esto pues hacer una revisión, podernos sentar, conversar y poder también en el futuro tratar de coordinar mejor los temas para que no suceda lo que sucedió ayer. Justamente este accionar mereció un pronunciamiento por parte del presidente de la República, por parte del Gobierno Nacional, mediante un comunicado difundido a través de la Secretaría de Comunicación. Se criticó este accionar de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas, dice y señala este comunicado asambleísta. Allí se habla de una injerencia entre funciones del Estado. No creo como tal. Creo que lo que hubo ayer fue en un estricto derecho, un estricto creo que sentido de pertenencia, una especie de un llamado de atención por parte del presidente de la República, que aparte de eso es el presidente del movimiento. Ahora me sorprende muchas veces escuchar que esto es una práctica que tal vez no es usual, cuando el expresidente de la República, el anterior expresidente de la República, en innumerables ocasiones hizo llamados públicos. ¿Pero a nombre del Gobierno Nacional o como Rafael Correa?
¿Cómo? A nombre del Gobierno Nacional. Yo recuerdo que lo hizo públicamente muchas veces, incluso tratando de llamar al Comité de Ética a algunos ex asambleístas por alguna decisión que no estaba acorde con lo que pensaba. Pero eso en el marco de las posibilidades y opciones que se tienen dentro de la agrupación política, como parte de su reglamento interno. El presidente de la República, como presidente, también tiene la posibilidad de comentar y expresar su criterio sobre diferentes temas. No creo que sea una injerencia en función de lo que creo que, así como también la Asamblea podría en un momento dado tomar alguna posición sobre alguna decisión del Ejecutivo, porque también está dentro de nuestras competencias como tal, creo que es válido. Pero en ese sentido creo que... Pero es que yo le insisto en mi pregunta en la medida en que lo que se ha criticado asambleísta es que se lo haya hecho a título del Gobierno Nacional. Digo, insisto, lo hizo a título como presidente de la República, creo que está bastante justificado, creo que el presidente también tiene el derecho de opinar acerca de lo que pasa en el país, creo que el presidente también en su comunicado defiende el Estado de Derecho, defiende el Estado constitucional y en ese marco tiene la capacidad de poder expresar su comentario en torno a un tema que involucra al Ecuador. Pero una cosa son las competencias como jefe de Estado, como presidente de todo un país, y diferente de aquello es lo que tiene que ver con el accionar de la militancia dentro de una agrupación política. Él tiene en este aspecto dos responsabilidades, ¿no? Está muy claro. Él tiene la responsabilidad de gobernar el país como presidente de la República y tiene la responsabilidad del control y el procesamiento que también se puede dar al interior de un movimiento político como el nuestro. Así que dentro de esos dos aspectos, él tiene la capacidad de poder generar sus opiniones y sus criterios en función de los accionarios que se den enmarcados en los dos aspectos, que no son totalmente excluyentes, son incluyentes, porque al final, si bien es cierto, somos nosotros asambleístas de una asamblea como tal, pero también pertenecemos a un partido político y por ende tenemos que tener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y entre la ideología que nosotros manifestamos. Hoy se dijo que no hubo coherencia entre el accionar de legisladores del bloque de Alianza País y aliados, conforme a la votación que se produjo ayer respecto de la votación que se registró durante esta jornada. Y allí lo que se alegó es que habría existido algún tipo de presión, no se precisó de parte de qué sectores, pero presión finalmente. Bueno, son argumentos que al final de estas jornadas tienden a tratar de cambiar el origen y la realidad de la sanción de hoy día, ¿no? Como yo lo manifesté al principio, creo que muchos compañeros el día de ayer y compañeras manifestaron que era procedente hacer el tratamiento el día de hoy, no ya a través de un cambio del día, pero más allá de eso, la finalidad que tuvo hoy la Asamblea Nacional fue la de cumplir con su propósito, indistintamente de lo que se diga, ya esto es un tema que ya se podrá debatir más ampliamente, pero al final la Asamblea tiene que pronunciarse sobre algo, y el pronunciamiento de hoy es un pronunciamiento válido, no hay un asambleísta de oposición o tal vez afín al gobierno que pueda manifestar que se actuó de una manera ilegal, de una manera apegado a los conceptos constitucionales. Ese es el principal concepto que tenemos que tener en esta resolución y que la Asamblea hoy nuevamente da una respuesta apegada en derecho, apegada a la Constitución, en respuesta a este procedimiento que no era competente para nosotros. ¿Qué lectura le merece a usted, asambleísta Litardo, el anuncio que hicieron los legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana en el sentido de que apelarán lo resuelto hoy por el Pleno? Bueno, están en su legítimo derecho, creo que los asiste como tal, nosotros no podemos tampoco ponernos a esto, esperemos que si lo hacen, que lo hagan enmarcado en lo que ellos creen que sea vulnerado el día de hoy y en función de eso ya procesarlo, pero en definitiva creo que hoy la Asamblea en el Pleno se ha manifestado, el Pleno es la máxima autoridad en este contexto y ya esto es un caso resuelto. Asambleísta, durante esta jornada, en el marco de esta sesión y previo al desarrollo de la misma, hubo reportes de que se registraron incidentes en los exteriores de la Asamblea Nacional. Varios legisladores denunciaron haber recibido agresiones por parte de la fuerza pública y demás. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, son temas que hay que investigarlos, ¿no? Creo que nosotros no podemos tampoco tener ningún tipo de acciones como estas que se den. Incluso vamos también a un poco a procesar lo que pasó el día de ayer en la Asamblea, donde hubieron agresiones dentro de la Asamblea, dentro del Pleno como tal. Pero ahí nos queda un poco de dudas. Realmente yo no entiendo cómo ha habido agresiones en el exterior de la Asamblea. En ese caso, si es que los únicos convocados el día de hoy a las exteriores de la Asamblea eran compañeros afines a este grupo correísta. Así que me parece un poco extraño que entre ellos mismos haya habido algún altercado y seguramente esto habrá que investigarlo, ¿no? Es que la agresión se produjo de parte de los policías que estaban en el cordón justamente que se ubicó de seguridad. Sí, pero seguramente tiene que haber habido, no estoy justificando, digo, o sea, mi solidaridad con las compañeras, compañeros que tuvieron algún tipo de situación en este caso. Lo que yo digo, analizando un poco el contexto de lo que pasaba en este procedimiento, realmente es un poco extraño pensar que hubo incidentes y realmente solo había un solo grupo afín a un solo sector dentro de este proceso. No entiendo si es que ha habido alguna agresión, seguramente la policía
nunca actúa en principio de una manera represiva, siempre trata de mantener la calma y actuar en función de lo que pase con las personas que están estuvieron en este caso fuera de la Asamblea, pero es un caso que hay que investigarse. Lo único que digo, mi solidaridad con los compañeros que estuvieron en este tema, me parece que hay que rechazarlos, no hay que vincularlos, no hay que repetirse esos temas, pero también dejan dudas de que si solamente había un grupo afín a ellos que estaba fuera de la Asamblea, quedan las dudas de cómo se dieron los hechos. Usted ha indicado que también procede alguna investigación respecto de lo ocurrido la víspera. ¿Sobre eso se va a tomar algún tipo de acción? Entiendo que sí, entiendo que quienes se sintieron ayer aludidas, en este caso, que fueron algunas compañeras, podrán presentar algún tipo de queja y que el CAL procese la misma, pero lo que digo, nosotros tenemos que manejar un marco de respeto. Las decisiones de la Asamblea o del Pleno como tal deben respetarse. Esto es un tema democrático, somos nosotros personas electas por el pueblo, tenemos que manejar siempre el nivel de democracia ante todo y respetar lo que se resuelva en el Pleno, nos gusta o no, porque así es la democracia como tal. Pero si es que se han dado actos en donde dentro del Pleno de la Asamblea se ha ofendido, se ha intentado agredir a algún otro compañero o compañera, esto debe investigarse. Si amerita que haya sanciones, deberá hacérselo. Volviendo al tema de lo resuelto el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, asambleísta Litardo, el argumento entonces y la posición es que este procesamiento penal del expresidente Rafael Correa finalmente se resuelva en el ámbito de la justicia. Sí, creo que esa es el resumen final de lo que pasó el día de hoy. Nosotros como Asamblea tenemos que respetar la independencia de esa función judicial. En el contexto, como decía, se ha enmarcado en la Constitución y en la ley y no hemos resuelto nada que no esté apegado a la misma. Asambleísta Litardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Buenas noches, un abrazo a todos. Ha sido la presencia del asambleísta César Litardo, justamente con quien hemos dialogado a propósito de lo ocurrido durante esta jornada cuando sesionó el Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente resolvió declarar improcedente este pedido que formulara una jueza de la Corte Nacional de Justicia en torno a la autorización que solicitaba por parte de la Asamblea Nacional para la vinculación penal del expresidente Rafael Correa dentro del caso que se investiga por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda. Avanzamos con más información. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no logró aprobar el informe sobre el proceso de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Los interpelantes piden que el Pleno de la Asamblea Nacional sea el órgano que destrabe este caso. 5 asambleístas votaron por la reconsideración de la votación y 5 en contra. Nuevamente el proceso de juicio político contra Gustavo Yalki y los vocales queda con destino incierto. La presidenta de la comisión, María José Carrión, se pronunció sobre el tema. No se aprobó ni siquiera volver a votar el texto. Simplemente tengo que remitir un oficio informando de esto a la presidenta de la Asamblea Nacional y ya el Consejo de la Administración Legislativa sabrá tomar las mejores decisiones. La legisladora Carla Chávez, quien votó en contra de la reconsideración, argumentó su decisión. Los plazos concluyeron para que se presente el informe ante la presidenta de la Asamblea Nacional. Esteban Bernal, interpelante del juicio político, se mostró contrariado por lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización y espera que la presidenta de la Asamblea y el CAL puedan resolver el tema. Que el Pleno de la Asamblea Nacional, basado en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, está facultado a fiscalizar y será esta instancia, la máxima instancia de la Asamblea Nacional, quien decida y destrabe este vacío jurídico. Luis Fernando Torres, integrante del CAL, sostuvo que este órgano tampoco encontraría el camino. Considera que el futuro sería el archivo en la comisión. No tiene atribuciones ni el CAL ni la presidenta para decidir sobre un tema que no fue decidido en la Comisión de Fiscalización, sabiendo que este juicio político era importante para el país. Esteban Bernal asegura que de ser necesario iniciará otro proceso de juicio político. Clever Aranda, TVL Noticias. Atención, Marcelo Merlo es el nuevo presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Aquiles Rigail, Juan Pablo Albán, Angélica Porras y Sobeida Aragundi fueron designados vocales, también encargados. Esto luego que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó este jueves el cese de funciones de los integrantes del organismo. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio rechazó el recurso de revisión presentado por los 5 vocales del Consejo de la Judicatura en contra de la resolución de su proceso de evaluación de autoridades que los destituyó, y este 14 reafirmó la decisión. Ejercieron sus funciones
con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. El Pleno ratifica que la interferencia por parte del Consejo de la Judicatura ha sido sistémica. El Pleno del Consejo Transitorio también conformó al nuevo Consejo de la Judicatura, que estarán encargados en funciones mientras se designan los titulares. Designar a los señores y señoras doctor Marcelo Merlo Jaramillo, doctora Sobeida Aragundi Fayón, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras Velasco y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, explicó que la resolución de hoy es definitiva y de última instancia. Además, señaló cuáles serán los retos de los funcionarios designados. Va a depender de lo que se entienda por administrativa. Si por administrativa es evaluar el comportamiento de las cortes y de los tribunales, tendrán que hacerlo. Pero si consideran que van a juzgar, ya no podrían juzgar, porque no es un órgano jurisdiccional, como se entendía el órgano anterior. Hernán Ulloa, abogado de los jueces sancionados por error inexcusable, mencionó las acciones que seguirán contra los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Una acción como esta no solamente debe terminar con la cesación de las funciones, tiene que judicializarse las posibles infracciones penales que se han cometido al interior del Consejo de la Judicatura. Una de las que ha mencionado es tráfico de influencias, pero nosotros consideramos que existen otras como concusión, cohecho, peculado, prevaricato, delincuencia organizada. Tras conocer la decisión, Gustavo Yalc se despidió de sus colaboradores. Clever Aranda, TVL Noticias. Aychishi mashikuna shinami yukunchi kasna kai nya wishekunawan kikimpa wasiman chamukunchi kichwa shimi pi mashi Belki Sánchez aychishi wishekunawan kai pi kallarinchi. Informe autorización enjuiciamiento Correa. Kasna kai chishi imami kai mama yakta tandanaku yuku ima pi shuhatun rimanaku ita hatuku yapukuna ñawpakman aparka. Shina yati kai pika ima shina yakai ñawpa. Kayakta tapushak Rafael Correa runa imata kaypi imashina kasna taripay kunaman kamak ñawpa kay hatun taripay tapuy kunaman yaykuchinapakmi kasna kay shukamak hatun kay tananakuy tapushak warmi imaka mañashka karka tukuyapukuna kaypi riksishpa ninmi ñukunchika mana kaytaka arinina ushanchikchu ñapayka mana llaktata pushakunchu shinami mama kamachi rikuchin nishpami kaypi tawka apukuna imaka arinishpa kaypi ña kasna kutimpas kasna kay kama warmi rikuchu nishpa tigrachirka killkakunata. Pronunciamiento gobierno shinayati kay hatun punja ima pimi kasa kay imashina ya taripaykuna ñawpakman katina manta rimarka kayna punja mi kaypi kasna kay hatun rimanakuypi tawka apukuna imaka imashina ya kasna kay chimbapuraykunaman rimanakunapak kay rimanakuy punja imapi kimichinata mañarkakuna shinapash paykunaka mana paktarkachu chaymantami kaypi llaktapushak runa imakanirka ñukunchi kasna kay hatun chimbapuraykuna imapi imashina apukkuna llankakushka shinaka mana rikurinchu chaytami ñukunchika kaypi kayachinchiknin pakta kay llankaykuna imata ñawpanman apachu nishpa riksichirka. Reconsideración juicio judicatura shinallati kay kutin imami kay hatun tandanakuy uku imapi kay juicio político kay hatun kay consejo de la judicatura tandanakuy pillanka kapukuna imata kutimpas rikunapak willaykuna imata kaypika kasna kaypi riksirkakuna shina kay hatun rimanakuy imapi kay mingarishka fiscalización uku imapika paykunaka mana yuyaypaktarirkachu shinapas kay hatun kay rimanakuyman kayachik apukuna imakaninmi kay mamayakta tandanakuy uku pitukuy apukunami riksina kan imashina kay hatun kasna taripaykunaman kayachina mana kayachina tlanishpami riksichishkakuna. Cese función judicatura shinallati kay punja imami kasna kay hatun consejo de participación ciudadana transitorio tandanakuy pipushak runakuna imaka kay consejo de la judicatura tandanakuita mingarichun ña shutichishkakuna. Marcelo Merlo runa apuk imami kasna kay mingashka sakirin kaypi paykunapish kay shamuk punjakuna ima astawan llankashpa kasna kay tandanakuy pikatichun. Hasta aquí la traducción al Quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Somos niños y conocemos nuestros derechos. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Los niños tenemos derecho a que nos protejan y nos cuiden. Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos y hermandad universal. Que todos los niños del mundo seamos felices. Asamblea Nacional. Conozca la otra faceta de los legisladores, dónde viven, su familia, su historia, sus pasatiempos. Nosotros somos originarios del Cantón Chone, nacidos en Chone, pero por situaciones de trabajo laborales de mi papá y de mi mamá, que son docentes, bueno, ya están jubilados, nos radicamos en el Cantón Junín desde muy pequeñito. Y yo siempre manifesté que uno de los valores más importantes que debe tener el ser humano, de algunos que son, pero uno de los más importantes es la sencillez, la humildad. Es la clave del éxito, porque aún así, aún en el fracaso, cuando uno es humilde, cuando uno es sencillo, no va a sentir tanto las situaciones adversas. Conozca esto y muchas otras sorpresas que tú no conocías de tu representante en la Asamblea Nacional. Este jueves, no te pierdas, desde la televisión legislativa, Un Café con Carlos Vera, desde aquí, la hermosa capital de los manabitas, Puerto Viejo. Un Café con, el pretexto perfecto para conocernos mejor. Todos los jueves a las 19 horas. No se lo pierda por su televisión legislativa. La Asamblea Nacional es la casa de todos. Por eso te invitamos a conocerla en nuestros recorridos gratuitos. No solo conocerás el funcionamiento de la institución como tal, sino que además visitarás el salón de sesiones, conocerás documentos históricos, la biblioteca y los magníficos murales de Luis Mideros y Osvaldo Guayasamín. Lunes a viernes de 9 a 16 horas. Más información al 02-399-1000, extensión 1488. O escríbenos a visitas.guiadas@asambleanacional.gov.es. Asamblea Nacional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información. El auspicio a los deportistas estaría dentro de la deducción del impuesto a la renta. Esta es una de las últimas propuestas al proyecto de ley de fomento productivo que sigue su análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico se instaló la mañana de este jueves para continuar con la revisión, artículo por artículo, del proyecto de ley de fomento productivo, previo a la elaboración del informe para segundo debate de la propuesta. Los legisladores analizaron el capítulo referente a la remisión de intereses, multas y recargos. Insistieron en que el capital será cancelado. Por este rubro, el gobierno nacional calcula percibir en 3 años 774 millones de dólares. Consideramos que mantener los 90 días es prudente para dar un poco más de tiempo a los contribuyentes. Después, en comisión general, el asambleísta Sebastián Palacios expuso su propuesta, que el auspicio a deportistas conste dentro de la deducción del impuesto a la renta. Los costos y gastos por patrocinio deportivo que sean realizados en beneficio del programa del Plan Estratégico para el Desarrollo Deportivo no se sujetarán a ningún límite y se deducirán con el 150% adicional de conformidad con las condiciones establecidas en el reglamento. Sebastián Palacios reveló que en el 2013 el Ministerio del Deporte percibió en su presupuesto 151 millones de dólares, mientras que en el 2018 apenas alcanzó 99 millones. Esto ocurre en otros países vecinos, Perú, Colombia, Chile, en Brasil. España tiene un modelo interesante. La Comisión de Desarrollo Económico prevé concluir con la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley este viernes. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El enfoque sociocultural y la dosificación de las sanciones producto de la violencia en escenarios deportivos fueron propuestas analizadas al interior de la Comisión del Derecho a la Salud en el marco del tratamiento del proyecto de ley para evitar la violencia en el deporte. La mesa parlamentaria evalúa un cambio en la denominación de la iniciativa legal. Un primer tema expuesto por el Ministerio de Justicia fue la licencia para escenarios deportivos. La viceministra Lucy Blasio precisó que las federaciones deportivas deberán ser las encargadas de establecer parámetros internos. Hay que evitar la discrecionalidad, señaló. Que tiene que ser otorgada por las federaciones deportivas. Inclusive que cada federación deportiva, y esto está en el artículo 10, pueda hacer una reforma a su reglamento interno para incorporar las especificidades de la vigencia de esta licencia. La dosificación de las sanciones fue otra de las observaciones. Son más graves las que se consideran al exterior que las que se consideran al interior. Los legisladores frente a este tema también hablaron de vacíos en la iniciativa. Estas bengalas son peligrosas dentro y fuera del escenario. Dentro y fuera del escenario. Hemos tenido problemas dentro del escenario porque ha habido hasta muertes. Responsabilidades específicas a la persona. El Grupo Parlamentario por el Deporte también hizo sus aportes. Sebastián Palacios dijo que uno de los cambios es la inclusión del enfoque sociocultural. Nosotros identificamos que muchas veces los espacios deportivos terminan siendo espacios de desfogue, en donde la ciudadanía lamentablemente saca a relucir muchos de los problemas que se dan en el día a día. El título y el objeto de la ley fue otra de las propuestas. Proponiendo un nuevo artículo en cuanto a políticas públicas para la prevención, quisiéramos que eso se pueda agregar, enfocándonos en ¿qué? En educación. En el debate se analizó la posibilidad de incluir programas educomunicacionales para prevenir la violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Un nuevo caso de abuso sexual en una institución educativa religiosa en la capital llegó a la Comisión Ocasional AMPETRA. En la sesión estuvieron presentes representantes de varias instituciones públicas. La presidenta de esta mesa legislativa resolvió presentar el caso de oficio en la Fiscalía y demandó el correspondiente seguimiento al Ministerio de Educación. La llamaremos Rocío. Es una madre conmocionada con lo que hace 7 meses tuvo que soportar su pequeño de en ese entonces apenas 4 años y 3 meses, que de inmediato le contó lo que el profesor de religión le había hecho. Me hizo publicar esto que es tan duro, tan penoso, tan vergonzoso para todos, aunque no tenemos ni mi hijo, ni yo, ni mi familia de qué avergonzarnos. Sin embargo, al sacarlo a la luz, otros padres se unieron y descubrieron que no era el único caso. Y resulta que ahora, después de abordar a sus hijos, encuentran 2 casos más de presunto abuso sexual. Y son en edades de entre 4 y 5 años. La falta de respuestas por parte de la Fiscalía ha sido lo que les ha motivado a tocar varias puertas, entre ellas la Comisión AMPETRA, pues apenas la semana anterior el docente denunciado fue separado de la institución educativa. El juicio de mi hijo avance, que les den ayuda, apoyo al resto de madres del colegio que han sido abusados, para que ellos tengan la valentía, no tengan miedo y denuncien. En la sesión de AMPETRA estuvieron presentes varios representantes de distintas instituciones, pues en esa sesión daban conocimiento del informe de control a varias de esas instancias sobre casos de abuso sexual. Una de ellas era la Fiscalía. Su representante, luego de escuchar el caso, dijo que le sorprende el accionar de la titular de la Fiscalía 2 y que llevaría la información de inmediato a la máxima autoridad. Le indicaré a través de mi directora, le indicaré para que tengan conocimiento y se lleven a cabo las diligencias que deben hacerse, porque eso ya es diligencia que tiene que hacer cada fiscal. Ante la respuesta, la presidenta de la mesa, la asambleísta Silvia Salgado, pidió compromiso y urgencia en la respuesta a los casos en los que estén involucrados niños. Yo creo que pueden tener cada fiscal un montón de casos, pero tiene que haber desde arriba esa necesidad de entender el compromiso que tenemos todos. Por ello, la comisión resolvió presentar el caso de oficio a la Fiscalía y además solicitó seguimiento al Ministerio de Educación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia alista el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos. Según los comisionados, las reformas apuntan a una mayor agilidad procesal. El documento sería aprobado la próxima semana.
La Comisión de Justicia culminó la revisión del articulado del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código General de Procesos. Las reformas al COGEP responden a la caución en los juicios de recusación, disposiciones normativas aplicables a todos los procedimientos, entre otros temas. Así lo explica el vicepresidente Franklin Samaniego. Procesal, ¿no es cierto? 2, que la administración de justicia sea expedita, que llegue a todas las partes. Y 3, la efectividad en el tema de los recursos principalmente. En materia civil, explicó que se incorpora el recurso de revisión de las sentencias ejecutoriadas, lo que mejoraría la agilidad procesal y el cumplimiento de los principios constitucionales. Cuando cambian las circunstancias o aparecen hechos con los que se puede justificar una demanda. La asambleísta Encarnación Duchi explicó que para mejorar el procedimiento también se propone cambios sobre la atribución de la entrega de notificaciones. Antes estuvo de una manera general a cargo de la función judicial, hoy pues se deja la posibilidad abierta en caso de que el demandante quiera realizar para agilitar el proceso a través de un notario, pues pueda a sus costas realizar estas notificaciones. Luego de la revisión del documento, los legisladores propusieron algunas observaciones y cambios, mismas que serán procesadas al interior de la comisión. Se tiene previsto que el informe para primer debate se lo apruebe el próximo lunes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en la Ley de Tránsito dejó listo su cronograma de trabajo. La Mesa Legislativa busca viabilizar 19 reformas en materia de tránsito. Las reformas tienen 3 ejes: transporte terrestre, seguridad vial y tránsito, por lo que la Comisión Ocasional para dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo se reunió la tarde de este jueves para dejar listo su cronograma de trabajo. Fabricio Villamar es el vicepresidente de la Mesa Legislativa. Y el objetivo es preparar una ley que nos permita disminuir los accidentes y las causas de mortalidad en las vías que puedan ser atribuibles a falta de norma. De acuerdo al cronograma, el informe para primer debate del proyecto de reformas estaría listo hasta el mes de julio, por lo que el 30 de agosto se prevé la primera discusión en el Pleno de la Asamblea, mientras que el debate definitivo del proyecto de reformas se daría en el mes de octubre. Dar seguimiento justamente al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23. Que se haga y se ponga en este calendario, en este cronograma, que se invita a las personas para escuchar. Una cosa es el criterio del presidente de la Federación X y Z y otra cosa es el criterio de los de base. De acuerdo a la comisión, durante la construcción de los informes para debate, se prevé contar con la asistencia de especialistas de la Agencia Nacional de Tránsito, así como de la Policía Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Chidami yukunchi kasna willecunawan kichoshimi piquiquimpa guasima chamukunchi gastawan rixis pakatishun. Ley Fomento Productivo kamachita rimanakushpa astawan katikunkunami kasna kai desarrollo económico mingarishka ocupi apukuna. Kai kutin imaka kai impuesto a la renta manukulki imapi y mashina yanapaikuna tiashka takishpi chinabantami rimanakurkakuna. Paikuna kaninmi pukjak runakuna ayukuna imata kasna kulkiwan yanapashka imatapish kasna manukulki kishpichina imapika churashpa rixirina mikan nishpami kaipika rixichirka kuna. Ley Violencia Deporte Shinayati Kai Hatun Derecho a la Salud Mingarishka Uku Imapimi Rimanakushpa Katikunkuna Astawan Kai Kutin Imaka Imashina ya Kai Hatun Pugjana Wasikuna Imapi Yakikuna Tiakpi Makanaku Kuna Tiakpi Imashina Kasna Wanachina Kunata Chayachinapak Shinayati Kasna Kai Harkun Hatun Harkana Kuna Imata Ñaupagman Apangapagmi Kai Kamachi Imaka Yanapanakan Nishpami Kaipi Kasna Apukunaka Rimanakushpa Katikunkuna. Comisión Ampetra hatun tandanakui pi kasna rimanakui kuna ñaupagman katikush papash kai kutinka shukti hatun huchachishka imata michaskirka kuna kasna shugyachana wasi uku ima pi mishuwawa kuna imata kikin kausaipi wagyichishka rikuri nishpami kaipi kasna kai hatun huchachita kaipi chayachinaman shamurka kuna pai wawakunapak yaya mama kuna shinallati kai kutin imaka kasna kai hatun mingarishka ukumanta apukuna imami
Fiscalía hatun tandanakuiman kasna huchachikunata kachachishun ninmi. Shinapash kay Ministerio de Educación hatun wasi imata kaypi rikuchunmi kayachirkakuna. Reformas Código Proceso Shinayati Kashna Kai Hatun Kamachi Mushu Yachina Manta Rimanakushpami Kai Justicia Mingarishkapi Yankaku Gapukuna Ima Pishkatiku Shinayati Kai Kutin Imaka mayor agilidad procesal Chay Pacta Ikuna Tami Ñukunchi Kakaipi Achilla Taturanakanchik Ninmi Imapa Kashna Mañashkakuna Yaktapi Yanka Ikuna Imapish Ama Astawan Harkarichun Astawan Pish Utkash Pachayachun Chay Tami Kai Kamachi Kayanapanga Nishpami Rixichirkakuna Comisión Ocasional Tránsito Shinayati Kai Hatun Antawa Puri Kamachi Tariku Runakuna Imapish Kai Kutinka Astawan Rimanakush Pakatikun Kunami Imashina ya Kai Mingarishka Apukuna Kasna Taripaikuna Ñawinchikuna Imata Kasna Kai Antawa Purishka Kai Hatun Kamachi Paktashka Tarikukna Chay Tami Ñukunchi Kai Pitaripakunchi Ñawinchina Mankayachikunchi Nishpami Rixichishka Kuna Kayakuna Kamamashis Ñukunchi Kasna Kai Hatun Chimbapuraimanta Anchurinchi. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. El Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal analiza las propuestas recibidas en el marco del primer encuentro de bienestar animal celebrado semanas atrás. Entre las iniciativas propuestas figura la necesidad de plantear reformas al Código Orgánico Integral Penal. En mayo de este año, la Fundación Victoria Animal llevó a cabo el primer encuentro de bioética y derecho animal con la participación de panelistas internacionales. En este espacio se desarrollaron 8 mesas de trabajo sobre la temática. Las conclusiones que dejó el evento fueron presentadas ante el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal. Verónica Ayón, representante, resaltó los avances obtenidos. Son seres que merecen respeto y son seres que merecen dignidad. Y esto ya está pasando, como les digo, a nivel mundial en varios ordenamientos jurídicos, como en Canadá, Colombia, Portugal y Francia, en que no solo se los incluye en las constituciones como no cosas, sino como seres vivos dotados de sensibilidad y sintiencia. De estos resultados también se consideraron propuestas normativas. Es el caso de un proyecto de ley de protección integral para animales. María Gabriela Alvear, de Organización Social, dijo que es necesario sentar precedentes, pues la ley LOBA no pudo ser tratada como propuesta independiente. Ya tuvimos un gran alcance con la ley LOBA, que bueno, tuvo sus momentos y hay ciertas partes incorporadas en la legislación, pero no es suficiente. Desde la Asamblea Nacional también hay iniciativas como reformas al Código Penal sobre maltrato animal. Lo explicó Sebastián Palacios, integrante del grupo parlamentario. Para la mejora de esta problemática que existe en el país del maltrato animal, del abandono de nuestros animales. Los avances también fueron presentados desde la Defensoría Pública. Su delegado, Luis Ávila, informó que en este organismo se creó una unidad de víctimas que hoy en día también trataría la temática de animales. Hemos decidido que en esa unidad se incorpore también como una materia de defensa, la defensa particular de los animales cuando son sujetos de maltrato o cuando tienen alguna cuestión que tiene que ver con sus derechos. En esta sesión además se recordó otros temas que estarían en el Consejo de Administración Legislativa para su calificación, como el proyecto de ley para evitar el uso de fundas plásticas y el de protección de la fauna y flora. Mariela Logroño, TVL Noticias. Buenos días. Agenda de actividades. Y ahora revisamos de inmediato la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 15 de junio. A las 9 de la mañana está prevista una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, calificado como de urgencia en materia económica por el presidente de la República. Cabe destacar que esta comisión, la Comisión de Desarrollo Económico, avanza en este análisis luego que se cumplió días atrás el primer debate de este proyecto de ley urgente en materia económica que, reiteramos, fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis.
Esta mesa parlamentaria está a vísperas ya de aprobar el informe para segundo y definitivo debate en el Pleno. Es así que mañana a las 9 de la mañana continuará el tratamiento de este proyecto de ley al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Y así finalizamos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.